y tenemos una gran población de hermanos haitianos viviendo aquí en el país. Otra, el comercio también entre Haití y República Dominicana, que es una gran ayuda de ambas partes, también se ve mellado. Y sobre todo, lo que pasa en Haití repercute también en nuestro país. Lamentamos muchísimo lo sucedido en este hermano pueblo, cosa que uno creía superada y lamentablemente nos ha conmovido a todos. Eso que El presidente haya decidido el cierre de la frontera, ¿cómo ve esta decisión? Yo lo creo prudente, es un momento de tensión, de crisis, y para evitar que haya una estampida hacia acá de personas desesperadas y sobre todo para controlar el tráfico con personas y a la vez que los asesinos puedan venir al país y guarecerse aquí. Yo creo que es lo más prudente que presenta así. Es un retroceso de la democracia. Claro, es un retroceso a la democracia y eso agravaba mucho más la crisis que está viendo el pueblo haitiano. Considera que les piden una desescalada económica en estos momentos y se está pidiendo a la población que acuda a vacunarse. Lo de la vacuna es una necesidad, ya se ha repetido tantas veces, creemos que es lo más prudente que nos vacunemos para tratar de frenar el crecimiento de contagios en el país. La preocupación también está con las restricciones de los comerciantes, especialmente los que trabajan en la noche, en hora nocturna, que se ven afectados por los toques de queda. Ojalá que se busque también una salida satisfactoria de que no se resienta tanto la economía en la noche, especialmente los que tienen bares, ese tipo de negocios, restaurantes, que se busque alguna salida, pero tratando de mantener siempre la restricción necesaria, evitar que siga el aumento de contagios. Si nosotros respetáramos las normas, no hubiera como estas restricciones. Yo creo que eso se evitaría, pero nosotros hemos sido muy desobedientes a eso. muchas gracias, hermano.